Buenos días a todos. Después de una extraordinaria jornada de aciertos en el día de ayer, con Merrill Kelly y Grant Holmes lanzando juegos espectaculares, con el madero destacaron Andy Pages, Eugenio Suárez, Will Smith, James Wood, Ketel Marte y Taylor Ward. Hoy la alineación va a tener algunas variaciones. En la receptoría vamos a incluir a Kyle Lai de los Marineros de Seattle, que ayer disparó su cuadrangular número 30 y va embalado hacia al menos lograr 60 cuadrangulares en el 2025. En primera base, Nathaniel Lowe de los Nacionales de Washington va contra Ohtani, pero se la ve muy bien, le batea muy bien las veces que se ha enfrentado a él, y de paso ayer disparó 2 cuadrangulares, o sea que la está viendo muy clara. En segunda base, para continuar la fiesta en Denver, Ketel Marte, quien ayer batió horrores simplemente. En tercera base, por la misma razón, Eugenio Suárez, ayer disparó el cuadrangular número 25 y va a buscar el 26 y el 27 al menos el día de hoy. En el shortstop, Eli de la Cruz, quien perdió ayer su extraordinario esfuerzo, batió triple y cuadrangular, pero los rojos sucumbieron 6-5 ante los Cardenales de San Luis. En el outfield mantenemos a James Wood, quien ayer disparó cuadrangular, hoy va contra Ohtani, pero eso no lo va a detener. Andy Pages de los Dodgers, quien ayer dio cuadrangular, hoy debería continuar su extraordinaria labor con el madero. Sí, vamos a incluir a Jackson Chourio de Milwaukee, quien va a tratar de extender la fiesta contra Festa, precisamente, quien lanza por los Twins de Minnesota. Y finalmente, como bateador designado, incluiremos a Trevor Story de los Medias Rojas de Boston, quien le batea muy bien a Robbie Ray, quien es precisamente el pitcher del día de hoy por los Gigantes de San Francisco. En los lanzadores, o como lanzadores, vamos a estar en principio con Quinn Priester, un muchacho que ha sido una extraordinaria sorpresa para los cerveceros de Milwaukee. Tiene 5-2, 3.46 de efectividad, 1.24 de whip, y tiene 3 extraordinarias salidas, o sus últimas han sido muy extraordinarias, ante Cincinnati, San Luis y Atlanta, lanzando 17 innings y apenas permitiendo 3 carreras limpias. Hoy va contra Minnesota a buscar precisamente la barrida ante este equipo. En segundo término, Logan Gilbert tiene 1-2 en 7 aperturas. Después del paro que tuvo por la lesión, lanzó contra Boston 5 innings, permitiendo, o mejor dicho, propinando 10 abanicados a los Medias Rojas. Tiene 1-2 con 2.53 y un whip impresionante de 0.79. Hoy va contra tal vez la alineación más potente de Grandes Ligas hoy día, contra los Chicago Cubs y el trío de la muerte. Hablo de Suzuki, Crow Armstrong y Ian Happ, Kyle Tucker y Swanson. O sea, ya no es un trío, ya es prácticamente un quinteto de la muerte. Y si incluimos ahí al primera base Michael Busch y al catcher, bueno, este es un equipo verdaderamente temible. Y finalmente Lucas Giolito, quien tiene 3-1, una efectividad no muy buena de 4.73, un whip de 1.42, pero en las últimas en 12 innings ha ponchado a 14 contra Tampa Bay y Seattle, llevándose la victoria en ambas oportunidades. Hoy va contra Robbie Ray y pensamos que de esta forma los Medias Rojas de Boston se van a llevar la serie el día de hoy. Esto ha sido todo, feliz semana y bendiciones para todos.